Departamento de Comunicaciones de Bomberos de Chile. Presentamos el webinar Salud Ocupacional en Bomberos, el cual es organizado por la Academia Nacional de Bomberos de Chile. Hoy tendremos la exposición de 3 interesantes temas. El primero a cargo de Marcelo Quijada, ingeniero en prevención de riesgo, quien abordará accidentes en el servicio bomberil. Marcelo además es inspector del Departamento de Gestión de Riesgos del Cuerpo de Bomberos de Santiago y miembro del Comité Asesor del Curso de Gestión de Riesgos de la Academia Nacional de Bomberos. Luego tendremos la presentación del doctor Francisco Pérez sobre el cáncer en bomberos. Francisco además es capitán de la compañía número 11 del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa y biólogo coordinador de diagnóstico molecular y biomarcadores en la clínica alemana aquí en Santiago. Finalmente, Marcelo González, ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente, expondrá sobre los modelos de salud ocupacional en bomberos. Marcelo, además, cuenta con 33 años de servicio en Bomberos de Chile, es miembro del Comité Asesor del Curso de Gestión de Riesgos de la Academia Nacional de Bomberos y cuenta con un diplomado en educación. Les recordamos a los presentes que esta instancia está siendo transmitida a través del Facebook Live de Bomberos de Chile, así que para tener mayor alcance y que más bomberos y bomberas y público en general puedan tener acceso a esta información, les solicitamos a todos compartir la publicación desde las cuentas oficiales de Bomberos de Chile. A continuación, le damos la palabra al director de la Academia Nacional de Bomberos de Chile, el señor Gustavo López, para que realice un saludo de apertura de este webinar. Muchas gracias, Camilo. Muy buenas noches a todos los asistentes que están en nuestras transmisiones en vivo. Muy agradecido porque se hayan podido conectar y poder obtener y absorber estos contenidos que nos van a entregar este día estos 3 grandes bomberos de nuestra institución, de 3 distintos cuerpos de bomberos, pero con gran experiencia en sus distintos ámbitos, que hacen una sinergia para hablar sobre la salud ocupacional, en este caso la salud ocupacional de los bomberos. Años pasados los bomberos iban a la emergencia con toallas, sin equipo de protección respiratoria, muy pocos cuerpos de bomberos tenían EPP, no había trazabilidad, control y tampoco estadística con respecto a la accidentabilidad o a la salud, con respecto a los casos de enfermos de bomberos por actos de servicio. Ya en estos nuevos tiempos, y gracias también al comité asesor que tenemos como Academia Nacional, queremos comenzar a abordar todo lo que se refiere a la gestión del riesgo asociado a las labores que realizan todos ustedes día a día en las emergencias y también en algún momento poder tener la trazabilidad, la estadística, así como se tienen en otros países, cuando se habla que tantos bomberos han fallecido, tantos bomberos se han enfermado a causa de la profesión, poder también tener la trazabilidad en el futuro para poder hacer un estudio, investigación y poder tomar los planes y los planes de acción necesarios para evitar que nuestros bomberos se accidenten o se enfermen en la labor de responder a una emergencia. Así que muchas gracias a los 3 relatores y sean todos muy bienvenidos a esta charla el día de hoy. Muchas gracias, Camilo. Agradecemos las palabras del director de la Academia Nacional de Bomberos de Chile. Realizada la presentación y los saludos correspondientes, damos inicio a este webinar llamado Salud Ocupacional en Bomberos. Dejamos con ustedes a Marcelo Quijada, ingeniero en prevención de riesgos y también miembro del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Don Marcelo, por favor. Bueno, hola, muy buenas tardes. Yo soy Marcelo Quijada, soy voluntario de la 16ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago. En la actualidad soy el inspector del Departamento de Gestión de Riesgos del Cuerpo de Bomberos de Santiago y quiero agradecer muy especialmente la oportunidad que me da la Academia Nacional de Bomberos de tratar un tema muy importante que tiene que ver con los accidentes de bomberos, ¿cierto? Y un poquito de lo asociado a la gestión de riesgos bomberiles que se está dando, ¿cierto?, en la actualidad, la experiencia del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con el cual yo participo. Permítanme subir la presentación ahora. Ahí está, ¿cierto? Accidentes en el servicio bomberil. Agradecería, voy a poner pantalla completa, agradecería que me dieran un conforme de la...
Está ok, don Marcelo. Ya. Entonces, accidentes en el servicio bomberil. En el mundo de la prevención de riesgo, aquellos que trabajamos en este rubro, sabemos que los accidentes, en general, se producen por una combinación de causas básicas, de causas inmediatas, de acciones inseguras y de condiciones inseguras. En el mundo bomberil, las causas de los accidentes son las mismas, pero con una muy relevante salvedad. La probabilidad de exposición, que es parte de la fórmula de cálculo de riesgo, es propia del servicio. El servicio bomberil es una actividad riesgosa y lo va a ser siempre, es intrínsecamente riesgosa. Todos los escenarios del trabajo de bomberos lo son. De ahí la importancia de la percepción de estos riesgos propios del servicio y de la necesidad de implementar métodos de control para hacer la solución del problema y no parte del problema. En la lámina que vemos a continuación, hay un análisis causal de los accidentes ocurridos. Accidentes vehiculares, paros cardíacos, derrumbes, explosiones, voluntarios quemados, volcamientos, entre otros. Están marcados con color rojo los accidentes vehiculares, los volcamientos, los atropellos, las caídas desde vehículos, desbarrancamientos, que suman un total de 105. Este número, el 105, corresponde al 33%. La lámina que estamos viendo son las causas de muerte de nuestros mártires de bomberos de Chile. Este es un trabajo maravilloso y hermoso hecho por la voluntaria Rosario Yáñez y María José Miranda, de la octava compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que hicieron un estudio para determinar cuáles fueron las causas de los mártires que tenemos en nuestro país. Este dato que acabo de comentar llama la atención claramente, considerando que el 33% y la primera causa de mártires, ¿cierto?, en los bomberos de Chile, han sido accidentes de tránsito o asociados al tránsito, al desplazamiento hacia el lugar de la emergencia. Esto nos hace pensar un poquito y analizar, ¿cierto?, cuáles son las reales causas de los accidentes que han ocurrido históricamente en el servicio bomberil. Si bien ustedes pueden ver que en el segundo lugar está, con un 13%, están los paros cardíacos, los problemas cardiovasculares, que claramente en los últimos años han ido aumentando. Derrumbe, los primeros años del servicio bomberil, los primeros muchos años del servicio bomberil, las estructuras donde se trabajaba tenían condiciones de alto riesgo estructural, ¿cierto? Por lo tanto, hay un número importante. Y también la explosión. Debemos entender que estos casos de explosión, la gran mayoría, yo me atrevería a decir que todos, corresponden al incendio de la barraca Schultz en Valparaíso en enero de 1953. Pero este número, esta tabla específicamente, nos muestra cuáles son las causas. Debemos entender y debemos aprender un poco las causas. Y darnos cuenta que el servicio bomberil no solamente es la emergencia en sí, sino que tiene que ver mucho con el antes, durante, por supuesto, y después. Hablando de estadística, quisiera, ¿cierto?, compartir con ustedes un poco de estadística real del último año, de la operación del último año del Cuerpo Bombero de Santiago. El último año el Cuerpo Bombero de Santiago, ¿cierto?, tuvo, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, un total de 7.078 casos y un total de 71 accidentados. Considerando, ¿cierto?, que la mayor incidencia, y en el gráfico del lado se ve claramente, ¿cierto?, son por lejos las emergencias con fuego. Entre llamados con fuego e incendios, 3.303 llamados con fuego, entre 10-0, ¿cierto?, 10-2, toda la línea, ¿cierto?, de llamados con fuego, y los 68 incendios, se generaron estas causas. Por lo tanto, la gran mayoría de los accidentes que ocurren en bomberos son en emergencias con fuego. Si ustedes se dan cuenta, el rescate estuvo solamente dos casos, ¿cierto?, durante el año, con 2.233 llamados entre rescates vehiculares y de emergencia. Por ahí va la cosa, ¿cierto? Así se ve la tendencia. Estos números al Cuerpo Bombero de Santiago nos han servido mucho, ¿cierto?, para una serie de decisiones que han tomado los comandantes sobre, entre otras cosas, la compra de elementos de protección personal, temas de capacitación y la importancia que le da el comandante Huerta al tema de los accidentes dentro del servicio. Algunos datos importantes que tienen que ver con esto, que durante el año 2020, ¿cierto?, hubo un 24% menos de servicios de llamados que durante el año 2019,
y también un número, ¿cierto?, que fue bastante positivo, ¿cierto? Tuvimos un 48% menos de accidentes que el año 2019. Por lo tanto, la estadística y la evolución de la estadística ha sido bastante positiva. Las lesiones propias del servicio, aquí hay un detalle en las lesiones, donde las lesiones traumáticas por golpe, heridas, cortes, ¿cierto?, son las más comunes, siguen siéndolo, y después las propias del trabajo musculoesquelético, como dice el departamento médico, desgarros, dolores musculares, etc. El estrés térmico es muy importante también, tiene una incidencia bastante importante. Recordemos que nuestros uniformes normados tienen la capacidad de protegernos, pero también mucho tiempo de uso, muchas horas de uso del equipo también produce un tema de estrés. Y el resto de los tipos de lesión que ustedes pueden ir viendo. También comentarles, ¿cierto?, que los tipos de lesión, afortunadamente tuvimos una reducción muy importante con estos números que ustedes ven aquí, de otro tipo de lesiones que teníamos anteriormente, antes de iniciar algunos procesos de análisis o de implementar los sistemas de gestión, que les voy a mostrar ahora, que eran, por ejemplo, las caídas de altura, que ya ahora son afortunadamente muchas menos, ¿cierto? Quemaduras, electrocuciones, y quemaduras de gran cantidad de cuerpo, electrocuciones, entre otros, que tienen un gran potencial de pérdida y que tienen la mayor posibilidad de generar más lesiones graves, incluso más mártires. Esta es la evolución, ¿cierto?, que hemos tenido. Como les decía, afortunadamente hemos logrado manejar estos datos, hemos logrado tener los datos, partir por ahí, saber cuál es el escenario que tenemos, ¿cierto?, y cómo se van moviendo los números, y eso nos permite ir tomando las decisiones como cuerpo a nivel de los comandantes sobre qué hacer para ir mejorando siempre. Gestión de riesgo en bomberos. Como les decía, quiero contarles un poquito la experiencia del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que es lo que se ha hecho, ¿cierto?, para tratar de gestionar los riesgos del servicio, entre otros porque se ha convertido en un tema bastante más extensivo. Aquí lo vamos a ir viendo. Un poquito de historia. Desde el año 1987 se crea en el Cuerpo de Bomberos de Santiago los departamentos de servicios técnicos de estudio, instrucción y seguridad y riesgo. Ese fue el primer acercamiento formal que tuvo el Cuerpo de Bomberos de Santiago hacia el tema de la seguridad y los riesgos asociados al servicio. En el año 1998 se designa como delegado del Departamento de Seguridad y Riesgo un oficial de mando, un teniente, ya que hasta el día de hoy lo sigue siendo con otro escenario, ¿cierto?, y con otros criterios, pero básicamente sigue siendo un teniente. En el año 2004, el capitán de guardia asume las labores de oficial de seguridad de los incendios. Estos son claramente todo esto por orden del día, con la colaboración del inspector de seguridad y riesgo. Ahí nace el primer inspector del Departamento de Seguridad y Riesgo, que hoy día se llama Departamento de Gestión de Riesgo. En ese caso, el primer inspector fue don José Luis Pérez, también 16 compañías. Aquí hay algo interesante, porque el año 2004 ya se inicia el primer concepto del supervisor asociado a la seguridad del personal. Para aquellos que trabajamos en prevención de riesgo, fue la primera vez que apareció un supervisor. En el año 2014 sale la orden del día 140 y las 182, las voy a revisar las dos, donde viene la comunicación de accidente y nace la declaración individual de accidente de voluntario, la DIAP, la vamos a mirar. Y la 182 de ese mismo año nace el oficial de seguridad, el equipo asesor y el jefe de seguridad. El año 2017 se cambió el nombre del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente por el Departamento de Gestión de Riesgo, que es el nombre que lleva ahora el departamento, ¿no? Afortunadamente, nuestro comandante Gabriel Huerta tiene para él es muy importante esto, ¿cierto? Y permanentemente está sobre el Departamento de Gestión de Riesgo, liderado por el comandante Ivo Zubich. Él es el líder del Departamento de Gestión de Riesgo, sobre el tema de los accidentes. Es un tema que se revisa regularmente y que tiene mucha importancia para él. En esta lámina está las alertas de seguridad, que han sido parte de los productos que ha sacado, ¿cierto?, esta evolución hacia la gestión de los riesgos en nuestro cuerpo, donde se informan a las compañías de aquellos accidentes que tienen gran potencial de pérdida, que requieren, ¿cierto?, una investigación más avanzada que la que se hace de los accidentes, porque en el Cuerpo de Bomberos de Santiago se investigan todos los accidentes que ocurran. Todo. Ahora, esto de las investigaciones de los accidentes ha ido creciendo, se ha ido profesionalizando a través de modelos de investigación como el ICAM, y en la actualidad hemos tenido que también apoyar a otros cuerpos del país, ¿cierto?, con algunas investigaciones, siempre con la intención de poder aportarle la mejora de todos los procesos. Como les decía, la orden del día 140 del 2014, nace la comunicación de accidentes, que es este documento que está aquí. Esta es la declaración individual de accidente voluntario, donde se investigan, donde se determinan, ¿cierto?, la información
la condición médica, siguiente lámina, los datos operacionales y se hace la investigación del accidente. Este documento ha sido vital para nosotros porque sabemos con esto cuál es la realidad de lo que está ocurriendo, que va desde los accidentes de mayor complejidad, ¿cierto? Lamentablemente. Comentado yo en su momento, al concepto del equipo de trabajo. Está el oficial de seguridad, que es un oficial de mando de compañía, está el equipo asesor, que apoya la gestión del oficial de seguridad, que algo símil, con el mismo concepto, con alguna idea cercana del comité paritario, por ahí va la cosa, y el jefe de seguridad de los servicios, de los llamados, que originalmente la orden del día lo estipulaba para los incendios, pero en la actualidad ha ido evolucionando, y les comento, ha ido evolucionando solo, ¿cierto? Básicamente se ha ido dando que las compañías están implementando el jefe de seguridad en la práctica para todos los servicios. Actividades propias, ¿cierto?, de este grupo de trabajo: la identificación, diseño, implementación y ejecución de acciones destinadas al control de los riesgos, la actividad de bombería, del servicio y otras, ¿cierto? También se ha ido extendiendo un poquito a otras actividades que no son propias de los llamados. La investigación de los accidentes del servicio, determinando origen y causa y estableciendo lo más importante de la investigación, que es las medidas correctivas. La reunión, ¿cierto?, regular con el Departamento de Gestión de Riesgo para revisar el estado, ¿cierto?, cómo ha ido el avance de la estadística de las compañías, de los accidentes de las compañías, y básicamente aplicar, analizar y hacer entender a todos, ¿cierto?, las directrices dispuestas por la comandancia. El control y uso permanente de los elementos de protección personal y las herramientas, especialmente aquellas que tienen mayor potencial de riesgo. Y ahí se han implementado una serie de recomendaciones que incluso vienen de las compañías sobre la formalización de los registros de capacitación del uso de herramientas, ya que son especialmente las de mayor complejidad. Y la identificación de posibles riesgos en las instalaciones de la compañía también ha sido extensivo hacia los cuarteles. En los cuarteles también estamos haciendo un poquito de gestión de riesgo, más que un poquito, y también hemos logrado controlar situaciones que por el hecho de ser un cuartel de bomberos también es necesario hacerlo. Aquí en esta lámina ustedes pueden ver la lista de chequeo del jefe de seguridad que se determinó para los incendios, ¿cierto? Y ahí está el famoso casco verde, ¿sí? El casco verde que fue característico cuando se inició esto de la gestión de riesgo ya más formalizado, ¿cierto?, en nuestro cuerpo, y que se ha ido haciendo extensivo para, incluso yo lo he visto en nuestros cuerpos, que también está usando el casco verde. Nosotros, el Departamento de Gestión de Riesgo, usamos casco verde ahora ya, ¿no? Pero seguimos, ¿cierto?, utilizando el color verde de la seguridad para el servicio. Más orientado un poquito al concepto del sistema de comando incidente. Con la evolución y con la búsqueda de la mejora permanente, ¿cierto? Este año, ¿cierto?, se implementó la orden del día 013 del 2021, ¿cierto?, que son los modos tácticos. Espero que la hayan visto, ¿cierto? Nosotros sabemos que las órdenes del día llegan a todas partes al final, todos las conocen, que ha permitido trabajar sobre criterios muy importantes, sobre los riesgos, ¿cierto?, qué nivel de riesgo se toma para salvar vidas salvables, ¿cierto?, cuántos riesgos puedo tomar, ¿cierto?, para salvar propiedad que sea salvable, ¿cierto?, y no tomar riesgos cuando salvar vidas o propiedades no son salvables. Hay un tema, ¿cierto?, que viene asociado a los análisis muy extensivos que realizó nuestro comandante para poder determinar, ¿cierto?, esto, que hasta ahora, ¿cierto?, nos ha permitido, como ustedes ven en esta lámina, ¿cierto?, ir ordenando mucho el servicio, cada vez más. El modo táctico defensivo, el modo táctico ofensivo y el modo táctico investigativo, que tienen diferentes parámetros, se aplican dependiendo de la condición, de la situación donde se está dando la emergencia, y que nos ha permitido, ¿cierto?, ir orientando el servicio hacia la eficiencia y hacia la seguridad personal, que es el objetivo. El Cuerpo de Bomberos de Santiago tiene una serie de paradigmas, ¿cierto?, que es lo que viene al futuro, que estamos haciendo ahora, cuáles son los desafíos que tenemos, aparte de la mejora continua,
aparte de la reducción de accidentes, ¿cierto? Tenemos una cuenta de ahorro, les comento, para todas las compañías, ¿cierto? Sabemos cuántos accidentes tuvieron en un año y por lo tanto el año siguiente tienen que ir reduciendo, ¿cierto? Sus casos, ¿cierto? ¿Ah? Hacer más seguras las operaciones, ¿cierto? Especialmente aquellas con mayor riesgo para la vida de nuestros bomberos, ¿cierto? Redefinir los procesos si es necesario, cómo hacemos las cosas, y transformarlo en su integridad en procesos seguros. Trabajar sobre el proceso, sobre la actividad que realiza el bombero en un orden establecido, definido, escrito, capacitado y entendido. En ese escenario, aplicación del método de los muchos chilenos y los pocos críticos, asignando controles para reducción de riesgos donde tenemos mayores probabilidades de tener más accidentes y de mayor gravedad, ¿ya? Y la definición de los estándares críticos, ¿ya? Asociados al potencial de pérdida y fatalidades, como les comentaba. ¿Cuáles estándares críticos se han definido a través del comandante? Nuestro comandante Ivo Subich, ¿cierto? Está liderando este proyecto. Las operaciones de emergencias con fuego estructural, el nivel de protección personal adecuado al riesgo, el trayecto de emergencia y seguridad en la escena de la vía pública. Recordemos que lo primero que vimos, nuestra primera lámina nos mostró que la primera causa de muerte de mártires en nuestro país son temas asociados al tránsito. Y también propio el esfuerzo físico de los bomberos, que también ha generado, ¿cierto?, un número importante de casos de graves e incluso mártires. El proceso de estandarización del Cuerpo Bombero de Santiago, que es permanente, va por el camino de la implementación de varias normas ISO, ¿ya? Para integrar un sistema de gestión en calidad y continuidad de servicio. Norma ISO 9001 de calidad que ya está implementada en investigación de incendios, en la central de alarma, en mantenimiento de material menor material menor y mantenimiento de material mayor, perdón. Y ahora está en proceso de la implementación de la ISO 22301, ¿cierto? Que es la continuidad del servicio, y la 28320, que es administración de emergencia. Eso es lo que está trabajando el Cuerpo Bombero de Santiago ahora, para poder lograr profesionalizar nuestro servicio, mejorarlo permanentemente y en el fondo dar cada vez un mejor servicio a la comunidad, que es el objetivo. Esta presentación, ¿cierto?, la preparábamos, ¿cierto?, con mucho cariño, para hablar sobre los que nos pidieron, sobre los accidentes del servicio, pero también contarle un poquito a todos aquellos que están participando de cómo gestiona su riesgo el Cuerpo Bombero de Santiago, que nos ha dado bastante buenos resultados, porque la gestión de riesgo es fundamental para una buena atención del servicio. Tenemos que considerar también cómo influyen estos accidentes que sufren nuestros bomberos, ¿cierto?, en la salud ocupacional del bombero. ¿Ya? ¿Cómo influyen? Nosotros estamos trabajando sobre la base de accidentes, que son todos en un nivel, ¿cierto?, muy importante, evitables, controlables, pero para eso tenemos que tener un sistema armado que nos permita trabajar en esa función. Espero haber andado bien con los tiempos y ha sido, ¿cierto?, lo más claro posible, y que se haya entendido, ¿cierto?, lo que quise hacerle llegar. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Súper bien con los tiempos, súper bien con la explicación. Estaba revisando la plataforma del Facebook, no tenemos muchas preguntas, pero sí lo que tenemos hartos son saludos, principalmente de personas que nos están viendo, incluso desde otros países, de Venezuela, Colombia, Argentina. También nos mandan saludos del Cuerpo de Bomberos de Valdivia y el inspector del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional del Cuerpo de Bomberos de Iquique, en este mismo tema. Ahora vamos a seguir con la presentación. Agradecemos a Marcelo y siguiendo con el programa de este webinar, ahora vamos a dejar con ustedes al doctor Francisco Pérez, quien es capitán de la compañía número 11 del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa y quien expondrá sobre el cáncer en bomberos. Gracias, Camilo. Voy a...
¿Me puedes confirmar si está bien la presentación? Está perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para participar de este webinar. En los próximos 20 a 30 minutos intentaré mostrarle un poco en qué consiste el desarrollo de un cáncer y qué tiene que ver con la labor bomberil. La idea un poco es reconocer el riesgo, poder ver algunas estadísticas y finalmente algunas medidas que podemos implementar en nuestra labor habitual. Y básicamente vamos a partir viendo algunos elementos básicos de biología para que recordemos cómo se generan alteraciones en nuestro ADN que pueden llevar a la generación de cáncer y cómo se relaciona esto con la imagen de la derecha que es nuestra función bomberil. Como algunos conceptos básicos, tenemos que el cuerpo humano está compuesto aproximadamente por 30 billones de células, un número muy grande de células, que trabajan en conjunto para poder formar un organismo multicelular como lo somos nosotros. Estas células provienen de una célula inicial que tiene la capacidad de ser totipotente, vale decir, es una célula que tiene la capacidad de poder especializarse en cualquiera de los tejidos que tenemos en nuestro cuerpo. Y este proceso de diferenciación se va realizando a medida que nosotros nos vamos formando durante la gestación, y eso permite que tengamos tejidos altamente especializados, como nuestro sistema digestivo, como el sistema nervioso, el sistema cardíaco, etc. Entonces es importante conocer que tenemos un tremendo número de células y que estas células, a medida que van especializándose en ciertas funciones, van dejando de tener la capacidad de dividirse y de tener una capacidad totipotencial. ¿Cómo hace esto la célula? Lo puede realizar porque en el núcleo de cada una hay una molécula que es nuestro ADN y que contiene la información para comandar la forma, la morfología y la función de cada una de las células. Esta información está almacenada en cromosomas y dentro de los cromosomas la unidad útil de información se llama gen, de los cuales nosotros tenemos alrededor de 23.000. Si hacemos una comparación, como una analogía, podríamos comparar y pensar que cada uno de los cromosomas podría ser una especie de cassette, ¿cierto? Quizás esta es una foto muy antigua, quizás todos no conocen los cassettes en la audiencia, pero un cassette tiene información, ¿cierto? Y nosotros en nuestra célula tenemos un repertorio de cassettes. Vale decir, tenemos un repertorio de información que permite dar ciertas instrucciones. Y esta información utilizable permite que la célula, a partir de esta molécula de ADN, transcriba esto en una molécula intermedia que se llama ARN, y luego esto pueda ser interpretado por la célula como una proteína, que es la molécula que efectúa la función biológica. Y si hacemos una analogía de este proceso, podríamos ver que el DNA podría ser un libro de cocina o un manual de instrucciones de algo. Este proceso de cambio del DNA al RNA podríamos pensar que es una fotocopiadora que nos permite tomar estas instrucciones y sacar una parte de estas instrucciones en el RNA, y luego tenemos una estructura dentro de la célula que se encarga de leer estas instrucciones y ejecutar entonces la función. Básicamente así es como funciona nuestro ADN con estas instrucciones que tenemos. Como les dije, esto está dentro del núcleo de la célula, y cada vez que la célula se divide, esta información tiene que replicarse para poder tener la misma información en cada una de las células hijas. Y si hacemos esta analogía, es como que cada célula tuviera una librería, ¿cierto? Una biblioteca de información, de cassettes o de libros, en donde tenemos este código genético,
y si la célula quiere dividirse, quiere generar una nueva célula, necesariamente debe replicar completamente esta tremenda cantidad de información, esta biblioteca. Y es en este proceso en donde se pueden generar algunos errores. Como vemos acá, ¿cierto? La fotocopiadora a veces falla y se puede atacar el papel, y por tanto se nos desordena un poco esta biblioteca de información. La probabilidad de tener errores es bien baja dentro de la célula, es de alrededor de 1 cada 10 a las 7 nucleótidos, o 1 cada 10 a las 7 letras dentro de este libro, lo que es una probabilidad muy, muy, muy pequeña. Sin embargo, se puede equivocar. Y afortunadamente existen mecanismos de reparación que disminuyen este error. Van revisando, ¿cierto?, que la copia sea fiel, y a medida que van encontrando errores son capaces de repararlos, como lo haría aquí un técnico, ¿cierto?, que nos permite reparar la fotocopiadora, y por tanto podemos ordenar, como ven ahí a la derecha en esta analogía, nuestra biblioteca. Y nos va a quedar una biblioteca espectacular, entonces, en la célula hija, con toda la información que tenía la célula inicial, la célula madre. Sin embargo, existen instancias en donde estos errores no pueden ser reparados, y estos errores se llaman mutaciones. Hay de distintos tipos, y básicamente lo que hacen las mutaciones, o en lo que se traducen las mutaciones, son errores que van a alterar la información que tenía la biblioteca. Y por tanto, este cambio es permanente. O sea, la biblioteca ya no vuelve a ser como era antiguamente, porque hay una letra, alguna parte del libro que se copió mal, y por tanto esa información va a estar alterada en las células hijas. Ahora, ¿qué tan frecuente es esto? La verdad es que es poco frecuente, ¿eh? La tasa de mutación es de 1 por cada 10 a la 9 nucleótidos, o sea, es muy poco probable que se mute una base dentro de este libro por los sistemas de reparación que tenemos, y por tanto no es muy normal, no es muy común que tengamos este tipo de mutaciones. Sin embargo, las podemos tener, y esa es una de las bases del desarrollo de los cánceres, sobre todo los cánceres que se van presentando de forma más habitual a medida que vamos progresando en la vida y llegamos a la adultez. Sin embargo, a pesar de o adicionalmente a esta tasa baja de mutación, el ADN es una molécula que es susceptible de ser dañada, y hay distintos agentes que han demostrado daño hacia nuestro material genético. Por ejemplo, radicales de oxígeno, radiación ionizante, algunos químicos, la luz ultravioleta, etc. Algunos hidrocarburos poliaromáticos, etc. Todos estos agentes tienen la capacidad de generar daños, y por tanto estos daños se van a ir adicionando a la tasa de error normal que tiene la célula en el proceso de copia, y por tanto la probabilidad de que se eche a perder nuestra biblioteca va a ser más grande. Y acá en esta lámina les muestro el concepto de mutágenos, que son definidos como sustancias que tienen la capacidad de inducir daño en el ADN. Reconocidos mutágenos son, por ejemplo, la radiación del sol, la radiación ultravioleta del sol, que tiene la capacidad de alterar, como les digo, el ADN, y por tanto generar mutaciones que pueden ser heredables. También los rayos X, algunos químicos, fundamentalmente del cigarro. Acá hay un resumen de todos los químicos que están presentes en el cigarro, que tienen comprobada actividad mutagénica. Pero también hay mutágenos en sustancias que muchas veces pensamos que no las podrían tener, como por ejemplo los nitratos y nitritos utilizados como preservantes en el procesamiento de las carnes o en los embutidos. Algunos químicos ocupados en productos de belleza o en productos para controlar el acné. Y también hay algunos agentes infecciosos conocidos que actúan como mutágenos, como el virus papiloma humano y como el Helicobacter pylori. Entonces tenemos factores externos que se llaman mutágenos, que tienen esta capacidad de alterar nuestro material genético, alterar entonces nuestra información, y por tanto tener células hijas que tengan esta información alterada. Ahora, este es un proceso que toma tiempo, como les mencioné.
Y este proceso de transformación de las células se llama carcinogénesis. Y básicamente para que una célula cambie su forma y se convierta en una célula cancerosa o neoplásica, se requieren varias mutaciones en varios genes. Esto ocurre a través del tiempo, habitualmente años, tanto de exposición a daño por agentes carcinógenos como por evolución en el tiempo de crecimiento de la persona. El punto es que luego de un tiempo, estas células que eran sanas van generando células que pueden ser inmortales y que conocemos como células tumorales, que van a ser las que van a actuar como inicio de un cáncer. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con bomberos? Bueno, básicamente en la labor habitual de los bomberos nosotros nos exponemos a algunos factores que incrementan el riesgo de distintas enfermedades y de muerte. Básicamente hay riesgos físicos, psicológicos y químicos, y dentro de los riesgos químicos tenemos los derivados de la combustión que están presentes en el humo. Y básicamente en cualquier tipo de combustión, ya sea en un incendio, ¿cierto? O también en los escapes de los vehículos en los que nos podemos trasladar. Y con respecto a la toxicidad de estas partículas que están presentes en los humos, tenemos que considerar que los incendios actuales tienen más en común con incidentes de materiales peligrosos que los incendios tradicionales, básicamente porque están compuestos, nuestra forma de vida está compuesta por materiales sintéticos y derivados del plástico, que genera una gran liberación de sustancias tóxicas con potencial carcinogénico. Se estima que cerca de 84.000 químicos se usan de forma comercial en la actualidad y la gran mayoría de ellos tiene capacidad de inducir mutaciones. Por tanto, el primer mensaje que tenemos que llevarnos para la casa es que no hay ningún incendio de ninguna magnitud ni de ningún tipo que no sea carcinógeno, porque los productos de la combustión son siempre carcinógenos o carcinogénicos. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos de carcinógenos que podemos encontrar en un incendio de una estructura como el que ven acá en la imagen. Básicamente podemos ver una lista acá de carcinógenos como el arsénico, como asbestos, como benceno, etcétera, que tienen incidencia comprobada en algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, el humo de la combustión del diésel se ha visto que, o hay evidencia que muestra que se relaciona con cánceres de pulmón, de vejiga, del tracto esofágico. Por ejemplo, el benceno se ha visto que tiene relación con la incidencia de cánceres como el mieloma múltiple o como el linfoma no-Hodgkin. Y así una lista de sustancias que vamos a encontrar siempre en la liberación de estos humos. Pero no solo tenemos que pensar que en la liberación de humo de una estructura que se está quemando es donde vamos a encontrar carcinógenos. ¿Cuántos de nosotros pensamos que el combate de incendio de un vehículo, por ejemplo, podría tener algún potencial? Probablemente lo miramos como en segundo grado y no le damos tanta importancia como la que podría tener. Y más aún, por ejemplo, estos contenedores de basura o basurales, tampoco tendemos a pensar mucho que pudiera tener algo tóxico o algo carcinogénico. Y la verdad es que dentro de la basura tenemos una tremenda cantidad de materiales desconocidos que también pueden actuar como carcinógenos al descomponerse durante la combustión. Y para eso me voy a apoyar en un cómic, en una imagen de Paul Combs, que es un dibujante norteamericano que destaca por hacer una crítica bien importante al trabajo bomberil. Y aquí ustedes pueden ver cómo hay un bombero más nuevo que está ocupando equipo de respiración completa, equipo de protección personal completa, y un colega un poco más antiguo le menciona, ¿cierto?, que se ve ridículo utilizando equipo de respiración si el fuego solamente es de un auto, ¿no? Como que no merece más protección. El mensaje aquí es que, como les dije al principio, ninguno de los productos de la combustión y ningún acto que tenga combustión está libre de carcinógenos. Por tanto, debiéramos usar protección permanentemente en cualquier tipo de estos actos. Un punto importante también a mencionar con respecto al ingreso de estos carcinógenos son las vías de exposición.
Las principales vías de exposición para el ingreso de estas partículas es la respiratoria, en donde los carcinógenos ingresan a los pulmones cuando no se usa protección respiratoria adecuada y permanente. Pero una vía de exposición que en el último tiempo ha tenido más incidencia y ha levantado la preocupación de las autoridades es con respecto a la vía de admisión de exposición dérmica, en donde los carcinógenos son absorbidos a través de la piel. Sabemos que la piel absorbe fácilmente los químicos, nosotros podemos aplicarnos cremas, ¿cierto? Y vemos que hay distintos compuestos que se absorben a través de la piel, y tenemos algunas zonas que son más permeables al ingreso de químicos, básicamente zonas de la piel que tienen menor grosor, como la zona de la cara, cuello, garganta, y las ingles, los pliegues internos de los codos, etc. Son zonas donde hay una mayor absorción. Y un efecto importante que tiene mucha relación con nuestra labor de combate de incendio es que la permeabilidad aumenta con la temperatura. Vale decir, cuando nuestra piel está más caliente, es capaz de absorber más rápidamente distintas sustancias, entre ellos los carcinógenos. Se estima que alrededor de un 400% de incremento, se incrementa en un 400% la capacidad de absorción de la piel cuando sube 5 grados la temperatura de esta. Y con respecto a estas vías de exposición, habitualmente nosotros utilizamos ciertos equipos de protección personal que cubren gran parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, la pieza más permeable de nuestro equipo de protección es la esclavina, que está diseñada para proteger del calor, pero que habitualmente no tiene barrera para vapores o humos, y por ello los fabricantes hace un par de años incorporaron nuevas tecnologías para poder fabricar y cumplir y proteger estas vías de exposición. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos este tipo de EPP actualizado con una barrera de vapor? Probablemente la gran mayoría no. Otra cosa importante es que la exposición es continua durante todo el trabajo. No solamente tenemos exposición cuando el incendio está en su apogeo, como se ve acá a la izquierda, ¿cierto? Cuando hay llama y hay una gran liberación de humos y de gases, sino que también durante las maniobras de extinción, de remoción, y también durante las labores de investigación. Básicamente, cualquier escena de un acto de servicio en donde haya habido fuego va a seguir liberando productos de combustión durante bastante tiempo. Y es más, el producto de combustión que está depositado en las superficies se va a mantener en esa escena y por tanto puede ser removido, puede ser levantado si es que nosotros efectuamos acciones en ese sector. Y un componente importante de contagio y de deportación de partículas carcinogénicas es el hollín. El hollín son restos particulados de carbono que tienen la capacidad de absorber sustancias químicas y mantenerlas en la superficie. Yo creo que estas imágenes que tengo acá abajo son comunes, ¿cierto? Todos las hemos visto en cualquier acto de servicio en donde haya fuego, en donde nos tiznamos, nos llenamos las manos con hollín, y también tenemos hollín depositado en distintas partes de nuestra cara y de nuestro cuerpo. El problema con respecto a esto es que el carbón o el hollín tiene la capacidad de absorber sustancias. Y esta es una utilidad que antiguamente se utilizaba harto en estas pastillas de carbón, que no son tan comunes actualmente, pero que hace un tiempo eran muy utilizadas para problemas digestivos. Y el concepto de la pastilla de carbón o del uso del carbón es que el carbón en su estructura molecular actúa como una esponja, en donde puede capturar una gran cantidad de sustancias orgánicas dentro y por tanto puede removerlas. Entonces, en el caso de la pastilla de carbón se utilizaba para eso, se tomaban, al estar en contacto dentro del estómago con estas partículas tóxicas, las absorbía y después las podíamos eliminar y por tanto nos mejorábamos. Pero en el caso de los carcinógenos de un incendio, las partículas carcinogénicas van a quedar absorbidas dentro del carbón. Y eso va a hacer que nuestra exposición al carcinógeno sea prolongada en el tiempo, producto del contacto con el carbón. Por tanto, el hollín, si no es removido, permite que la exposición a sustancias tóxicas se mantenga en el tiempo.
El cuello y la cara son las áreas más frecuentemente contaminadas, y lo que es peor, al llevar hollín en nuestro uniforme y en nuestro cuerpo, trasladamos la contaminación a nuestros cuarteles, a nuestros vehículos, casas, familiares, seres queridos, etcétera, etcétera. Y aquí les muestro algunas imágenes que me imagino son bastante comunes para todos, en donde podemos ver que habitualmente llegamos al cuartel de vuelta de un acto de servicio y todavía estamos llenos de carbón, llenos de hollín, y por tanto mantenemos un contacto con carcinógenos de forma prolongada luego de la exposición. También es muy común tener equipos colgados, ¿cierto?, en la sala de máquinas o en algunas instalaciones del cuartel o en nuestras casas sin haberlos limpiado, ¿cierto?, pues se ven más entretenidos, así se ven como que demuestran que trabajamos en el incendio, entonces se ven bien, pero ahí tenemos una fuente importante de carcinógenos que están pegados en el hollín. Y también, ¿cuántos de nosotros después de una intervención guardamos nuestro uniforme en un bolso sin limpiarlo, sin lavarlo, y por tanto trasladamos esa contaminación a otras partes? ¿Cuántos de nosotros le pasamos estos bolsos a nuestros hijos o a los menores de un jardín infantil cuando hacemos alguna visita y ellos tocan y manipulan todo esto que está con partículas carcinógenas? Nuevamente me apoyo en Paul Combs para mostrarles que antiguamente era como un signo, como una medalla de batalla el tener el uniforme sucio. La verdad es que actualmente eso ya se reconoce como un factor de riesgo, como un elemento que hay que eliminar de nuestra cultura, y básicamente el uniforme sucio siempre es una fuente de contaminación que tenemos que evitar por todos los medios. Otro punto importante de exposición a partículas carcinogénicas es el humo del diésel. Habitualmente nosotros tenemos carros, ¿cierto?, que funcionan, camiones que funcionan a combustión de diésel, y hay una tremenda cantidad de sustancias, como la lista que se ve acá, de sustancias producto de la combustión del diésel que tienen actividad carcinogénica. Aquí les muestro un gráfico de un estudio que se hizo en Nueva Zelanda, en donde se veía la concentración de algunos carcinógenos producto del humo del diésel en distintas compañías. Cada una de estas barritas es una compañía, y en distintas ubicaciones dentro del cuartel. En este caso, esta zona de acá es la sala de máquinas, acá tenemos una oficina de un oficial, los dormitorios y fuera del cuartel. Y si ustedes se fijan, evidentemente la mayor concentración de carcinógeno está presente en la sala de máquinas, ¿cierto?, porque acá los carros se echan a andar y salen y entran al cuartel. Sin embargo, todo el cuartel tiene presencia importante de carcinógenos. Y eso básicamente se genera porque no tenemos, ellos y nosotros no tenemos mentalizado la evacuación de los humos del diésel como una medida de protección. Y por tanto el humo del diésel se llena, se propaga a través de los cuarteles y va cubriendo distintas dependencias. Estas barras más grandes que evidencian, ¿cierto?, una mayor concentración de estas partículas, se relacionan con las compañías que tienen más salidas. Así que desde ese punto de vista no es tan bueno salir a tanta emergencia, porque mientras más salgamos, más veces vamos a echar a andar los carros y más concentración de carcinógenos vamos a tener en el cuartel. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con cáncer? Esta liberación de carcinógenos, y qué tan grave es el escenario. La verdad es que hay múltiples estudios que muestran asociación entre cáncer y bomberos. Sin embargo, es sumamente complejo poder determinar la causa exacta como una causalidad debido a la exposición a múltiples carcinógenos, no solamente durante la labor bomberil, sino que durante nuestro estilo de vida. Entonces es muy difícil aislar la variable que es responsable del cáncer. Sin embargo, algunos estudios han mostrado alguna coincidencia o alguna causalidad en el desarrollo de algunas patologías de cáncer. Por ejemplo, acá ustedes ven un anuncio en donde hay un incremento, ¿cierto?, en el riesgo de desarrollar cáncer testicular, mielomas, cánceres de piel, etc., de dos distintas fuentes. ¿Qué tan grave es esta problemática? Bueno, hay varios estudios que muestran que los bomberos desarrollan cánceres más agresivos y a edades más precoces.
y eso es distinto de la frecuencia, o sea, el desarrollo es más precoz, o sea, es más agresivo, les da antes, y además hay una pequeña incidencia en la cantidad de cánceres que le dan a los bomberos. Y les voy a mostrar algunas estadísticas de algunos cuerpos de bomberos, fundamentalmente de Norteamérica, de donde hay más información y hay más datos. En el caso de Seattle, se ha visto que de 975 bomberos, el 36% ha tenido cáncer entre junio del 2000, va a ser un porcentaje muy importante. En el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade se analizaron los casos de cáncer entre el 2008 y el 2010, y ellos evidenciaron que el 32% de sus bomberos fueron diagnosticados también con alguna forma de cáncer. Y si ustedes se fijan, la mayor incidencia está en el caso de los hombres, en próstata, en testículos, en melanoma de la piel, en cabeza y cuello, etc. En el caso de las mujeres, de tiroides, de mama, de cervix y también de piel. Si ustedes se fijan, el cáncer de pulmón no está muy presente, y probablemente eso es porque habitualmente utilizamos equipos de respiración autocontenida para trabajar en los incendios y los mantenemos. Sin embargo, la fuente más importante, al parecer, de acceso de los carcinógenos está siendo la piel. Y probablemente esto se relaciona, ¿cierto?, que haya cáncer en el caso de los hombres de próstata y testículos, a que probablemente los bomberos tienden a ir al baño en las emergencias o luego de las emergencias sin asearse adecuadamente las manos, entonces manipulan zonas del cuerpo en donde hay piel más delgada, y que genera entonces este incremento en la absorción. Acá hay otra imagen en el Cuerpo de Bomberos de San Francisco, en donde en mujeres de 40 a 50 años de edad se detectó una incidencia de cáncer de mama 6 veces mayor que el promedio de edad a nivel nacional en Estados Unidos. Y lo mismo en Ohio, se vio que 75 de 294 bomberos tuvieron algún tipo de cáncer, algún tipo de diagnóstico de cáncer durante su historia. Y nuevamente, si ustedes se fijan acá, los predominantes son piel, próstata, colon, pulmón, ahí hay algunos, pero muy poquitos. ¿Sí? Finalmente, de acuerdo a un estudio realizado a nivel nacional en Estados Unidos, se vio que el incremento, o sea, se vio que hay un incremento paulatino y progresivo de las muertes de bomberos atribuibles a cáncer a partir de los años 80. Ustedes ven acá el componente rojo de este gráfico, va mostrando cómo, obviamente, los bomberos se van muriendo, todos los bomberos se van muriendo, en algún momento todos nos vamos a morir, pero la proporción de bomberos que van muriendo por cáncer se ha ido incrementando a partir de los años 80. Y un estudio muy reciente de septiembre del año pasado en el Reino Unido mostró que al evaluar 23 estudios de incidencias de cáncer, se identificaron 18 tipos específicos de cáncer los que tienen una mayor incidencia en la labor bomberil. Básicamente los que tienen mayor incidencia fueron los cánceres de colon, de recto, melanoma de la piel, próstata, vejiga y linfomas. Así que, apoyándome en Paul Cops nuevamente, la verdad es que siempre vamos a estar jugando con esta persona, con este enemigo, ¿cierto? Con este ente que es la muerte, y en este juego nosotros tenemos que tirar nuestras cartas. Y si no utilizamos equipos de respiración y además no nos lavamos las manos, no lavamos nuestro uniforme, la verdad es que vamos teniendo cada vez más cartas negativas en nuestras manos. Bueno, y entonces hemos hablado de cáncer, de cómo se genera el cáncer y de qué tan grave puede ser, pero ¿cómo lo abordamos? ¿Qué podemos hacer? El primer componente es lo que estamos haciendo hoy día, es evidenciar y crear conciencia de que conocemos evidencia de que el cáncer se asocia a nuestra labor bomberil, y por tanto, mientras más aprendamos de ello, mayor conciencia del riesgo vamos a tener. Así que esta instancia es una oportunidad propicia para tomar, ¿cierto?, el líquido del conocimiento.
La verdad es que uno tiende a pensar que para evitar el cáncer necesita medidas extraordinarias, y la verdad es que con medidas simples podemos reducir bastante la exposición a carcinógenos. Básicamente es algo parecido a lo que vemos con respecto a la pandemia de COVID que estamos viendo. Una de las principales labores o de las principales medidas que podemos tener para disminuir la exposición es lavarnos. Lavarnos primero el uniforme, ¿cierto? Después de la exposición, de forma de poder arrastrar estos contaminantes y dejarlos en la escena y no trasladarlos hacia nuestros cuarteles, a nuestros carros. Y también lavarnos nosotros, ¿cierto? Luego de la intervención. La verdad es que es una medida que es bien sencilla: lavarse con agua y con jabón, ducharse después de la intervención, permite arrastrar y remover todos estos compuestos carcinógenos de nuestra piel. Si no tenemos acceso a una ducha luego de la intervención y tenemos que movernos a otra emergencia, tenemos algunos elementos que nos pueden ayudar, como por ejemplo toallas limpiadoras. Se han desarrollado algunas toallas especiales para remover estos carcinógenos, pero la verdad es que agua y jabón con algún elemento de arrastre funciona perfecto, y es suficiente para remover una gran cantidad de partículas tóxicas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, evidentemente lavar los uniformes después de la intervención, lavar nuestra cara, como les mencionaba, y siempre después de una intervención con fuego, ducharse. Si ustedes piensan, cuando tenemos un grupo de voluntarios que está en la guardia nocturna, salen un incendio durante la noche, ellos debieran volver y ducharse al llegar al cuartel antes de volver a acostarse. La verdad es que es difícil, porque uno tiende en la guardia tiende a dormir pocas horas, entonces como que trata de aprovechar lo que queda de noche para dormir después de la vuelta del llamado. Pero la verdad es que lo que estamos haciendo con eso es que el bombero se acuesta con carcinógenos presentes en su piel, que va a transmitir a la ropa de cama. Muy probablemente no va a cambiar la ropa de cama esa noche, la va a cambiar quizás en 2, 3 noches, o en 15 noches, o en 30 noches, dependiendo de la frecuencia que tenga cada compañía del cambio de ropa, y por tanto va a haber una exposición permanente y prolongada en el tiempo a estos carcinógenos. Eso también tenemos que buscar evitarlo. ¿Qué otra cosa tenemos que evitar hacer? Por ejemplo, utilizar implementos de combate de incendios, de ropa de EPP, de protección contra incendios, durante actividades que no son el combate de incendios. Por ejemplo, esta imagen muestra aquí un voluntario que está utilizando un pantalón, una jardinera estructural, en una función que no es el combate de incendios. Y además en una función que tiende a durar bastante horas. Ustedes ya saben lo que está haciendo este bombero, ¿cierto? Está haciendo ahí una campaña económica que habitualmente dura varias horas, y por tanto el contacto que él tiene con carcinógenos que podría haber en su uniforme es prolongado en el tiempo. Entonces tenemos que reservar estos uniformes que se exponen a carcinógenos, que se exponen a humos, para ese combate específico, y ojalá la menor cantidad de tiempo posible. ¿Qué medidas útiles podemos utilizar entonces, en resumen, para que se puedan llevar esto para la casa? Evidentemente, usar equipo de respiración autocontenida en todos los actos con fuego, descontaminar el uniforme directamente en el llamado, inmediatamente al terminar el llamado, con agua, lavar la piel con agua y con jabón inmediatamente en el llamado. No cuesta mucho andar con un dispensador de jabón en cualquiera de los carros y poder utilizar agua de un grifo o del mismo carro para poder lavarse con agua y jabón. Lavar frecuentemente los uniformes, ojalá en instalaciones diseñadas para eso, pero más que eso, ojalá que el uniforme se lave separado de otras ropas que pudieran utilizar. Ducharse luego de cada vez que se utilice el uniforme, pensar que el uniforme siempre está contaminado, por tanto, cada vez que yo lo use, estuve en contacto posible con carcinógenos y necesito sacármelos. Entonces, cuando me saque el uniforme, me tengo que duchar. Limpiar el resto de los implementos utilizados, no almacenar el uniforme o la ropa contaminada, ojalá no llevarlo en nuestros vehículos, en la maleta, por días, por semanas y por meses, con restos de humo, porque ahí estamos permanentemente exponiéndolos nuevamente a estos carcinógenos. Descontaminar también los carros. Los carros son implementos que llaman la atención de toda nuestra comunidad y son los favoritos de los niños.
los niños se suben a los carros, los tocan, y si nosotros no hemos limpiado el carro después de una exposición a un incendio donde hubo humo, el carro va a estar con carcinógeno, y por tanto los niños van a tocar eso y se los van a llevar a sus casas, y va a haber una exposición entonces permanente. Mantener los uniformes en áreas separadas y ventiladas del cuartel, no mantenerlo dentro de dependencias cerradas, como la guardia, etcétera, o sea, en zonas donde haya ventilación. Bueno, evidentemente evitar fumar, esto se sabe hace muchos años que el humo del cigarrillo tiene una tremenda cantidad de carcinógenos. Usar bloqueador solar para poder cortar el daño de la luz ultravioleta, y finalmente asistir al médico en forma periódica. Bueno, y finalmente les muestro esta última lámina de Paul Combs, en donde el jefe de bomberos le explica, ¿cierto? Le comenta a un colega que finalmente van a iniciar una política de evaluación de cáncer, pero lamentablemente para esta persona ya fue muy tarde esta intervención. Ojalá que a nosotros no nos pase esto, y básicamente el mensaje de esta lámina es eso es por mi parte. Muchas gracias por la atención y por la participación. Muchas gracias, Francisco. Excelente exposición. Recordemos que el doctor Francisco Pérez, capitán de la compañía número 11, el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, sobre los que nos escriben a través de las redes sociales. Bueno, había una pregunta, pero ya fue respondida, fue la de cómo se limpiaba y se aseaba el uniforme. Sí, también preguntaban si solo bastaba con lavarlos, pero ahí Francisca también ya nos respondió. Siguiendo también un poco con los saludos, nos saludan de Bolivia, Perú, Guatemala, Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay, en Chile, de Puyuhuapi, Valdivia, Curicó, Coquimbo, Licanray. Muchos bomberos conectados a esta hora siguiendo esta transmisión de este webinar. Siguiendo con el programa, finalmente dejamos con ustedes al miembro del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, el señor Marcelo González, quien es ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente. Es miembro también del comité asesor del curso de gestión de riesgos de la Academia Nacional de Bomberos. Don Marcelo, por favor. Bien. Gracias, Camilo. Me avisa si ya se está compartiendo la imagen. Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar quiero saludar a todos los que están conectados por las diferentes plataformas de la señal online de la Academia Nacional. De la misma forma, agradecer por esta importante invitación, ¿cierto? Como decimos nosotros en el ámbito es un proceso de evangelización con respecto a los temas de salud, seguridad, ¿cierto? No solamente el ambiente laboral, sino también el ambiente de bomberos de Chile. Por consiguiente, para nosotros es sumamente importante el poder llegar a ustedes, ¿cierto? Con esta información, con la idea, ¿cierto?, de tener la conciencia y también de generar este autocuidado, ¿cierto?, que no solamente va a depender de una figura que hoy día se está generalizando bastante en los cuerpos bomberos, que es la utilización, ¿cierto?, del oficial de seguridad de incidente, sino también hacerlo de tal forma que esto sea parte de la conducta que tenemos nosotros. Hoy día, a través del tema de la pandemia, ¿cierto?, hemos agregado una serie de hábitos, ¿cierto?, de higiene y de precauciones que hoy día están presentes, ¿cierto?, en el diario vivir de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Bien, considerando, ¿cierto?, este pequeño preámbulo, también resaltar, ¿cierto?, que el 28 de abril, ¿cierto?, se conmemoró el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ya? Y nos vamos a orientar de este punto de vista con respecto al trabajo, que no es solamente enfocado a lo que es el trabajo bajo una remuneración, bajo un sueldo, sino que va a estar asociado a todo tipo de tarea que se desempeñe, ¿cierto?, dentro de un ambiente para nosotros de emergencia, de catástrofe, que son tareas, ¿cierto?, que ejecutamos con una cierta cantidad de equipo. Y nosotros somos parte de esta celebración, ¿cierto?, o de esta sensibilización anual que se hace con respecto al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Y acá dentro del título dice que la OIT aboga por el establecimiento de sistemas de seguridad y salud en el trabajo resilientes, ¿cierto? Para hacer frente a futuras situaciones de emergencia. No solamente emergencia desde el punto de vista sanitaria, sino que de todo tipo de emergencia y catástrofe, es cierto que en cada país de los que está presente hoy día ha tenido que ir enfrentando. Dentro de los contenidos, ¿cierto?, que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Y pensemos que es una difusión de una serie de temas que se pueden profundizar, ¿cierto?, con una mayor cantidad de tiempo. Vamos a ver en primer lugar ciertos bomberos en Latinoamérica y el contexto de la seguridad y salud. En segundo lugar, la OIT y la Organización Mundial de la Salud y la seguridad y salud. En tercer lugar, el perfil profesional de bomberos. En cuarto lugar, los peligros comunes, ¿cierto? En este caso para la seguridad y salud en lo que es la respuesta a emergencia. En el quinto lugar, vamos a ver los peligros comunes para la seguridad y salud de los trabajadores durante las actividades de respuesta a catástrofes, en este caso naturales. En el sexto lugar, vamos a ver el enfoque de los sistemas de gestión de los peligros y riesgos para la seguridad y salud. Y en séptimo lugar, ¿cierto? Y para finalizar, vamos a ver cuáles son los enfoques o algunas ideas generales con respecto a los sistemas de gestión de peligro y riesgo para la seguridad y la salud en el trabajo, en este caso bomberil. Para contextualizar un poco, ¿cierto? En Latinoamérica tenemos diferentes formatos del servicio de bomberos. Tenemos formatos adaptados, ¿cierto? En este caso a lo que es un servicio netamente voluntario. Otros dentro de un concepto voluntario y profesional, ¿cierto? Que está establecido, ¿cierto? Con la participación de la comunidad, con la participación de las Fuerzas Armadas, con la participación de la policía. Tenemos diferentes formatos. ¿Ya? Pero hoy en día la fuerza bomberil, ¿cierto? A nivel general, somos profesionales de la emergencia. Y este es un concepto que en nuestro país lo hemos tomado, ¿cierto? Como un gran desafío en un proceso de implementación de una serie, ¿cierto? De capacitaciones, de implementación de nuevas técnicas, de salir a buscar, ¿cierto? Mayor información al extranjero e interactuar, ¿cierto? Con nuestros pares bomberos de diferentes países en algunas capacitaciones, ¿cierto? En habla hispana en diferentes lugares del mundo. Por consiguiente, hoy día bomberos no está solamente, ¿cierto?, considerado o encasillado para lo que es la respuesta en caso de incendio, sino que tenemos una amplia gama de servicios, y esos servicios que nosotros prestamos a la comunidad, ya sea en emergencia o en catástrofe, están asociados a una serie de actividades y tareas que desarrollamos como equipos de trabajo, ya sea como compañías, ya sea como cuerpo de bomberos, ya sea como fuerza de tarea o como tenemos organizado, ¿cierto?, el Sistema Nacional de Operaciones, en donde los cuerpos de bomberos nos apoyamos. Contextualizando también con respecto a la realidad de nuestro país, ¿ya? Hace algunos años nuestro país, ¿cierto?, Chile, estableció una política nacional de salud y seguridad en el trabajo. Y esa política, ¿cierto?, que también condice con lo establecido, ¿cierto?, en la OIT, yo extraje algunos puntos que para nosotros también son importantes, porque asociamos, ¿cierto?, no un trabajo porque es remunerado, sino que simplemente porque son actividades que se desempeñan, ¿ya?, en lugares de alto riesgo, ¿ya?, y que están asociados obviamente al trabajo cotidiano que desarrolla bomberos. Después vamos a ir viendo también cómo la experiencia de otros países se establece también esta aplicación. Dentro de lo que nos quería mencionar, ¿cierto?, en relación a nuestra política nacional de salud y seguridad, ya hay dos aspectos importantes dentro de la formulación de esta política, ya, que son parte de los ejes centrales. Y los que quiero rescatar es el respeto a la vida y la integridad física y psíquica, ¿cierto?, en este caso de los trabajadores o trabajadores, ¿ya?, en este caso enfocados a los temas de emergencia. En segundo lugar, un enfoque de prevención de los riesgos laborales. Esto es priorizar las medidas preventivas, que es lo que estamos trabajando hoy día, ¿cierto?, haciendo esta difusión, entregando la información, el conocimiento, como decía Francisco, como nos comentaba Marcelo, traspasando un poco de experiencia, quienes se han adelantado un poquito en implementar estas herramientas y medidas, ¿ya? Trabajar en la prevención por sobre las medidas de protección,
¿ya? No basta solamente con el equipo de protección personal, sino que hay una serie de medidas que hay que seguir tomando y que como institución, ¿cierto?, estamos tratando de alinearnos con esta política a nivel nacional. Desarrollar y promover la cultura preventiva, ¿ya?, en toda la sociedad. Y nosotros somos parte de la sociedad, ¿ya? Somos una sociedad organizada, ¿cierto?, a través de la institución llamada Bomberos para prestar ayuda en emergencia y catástrofe. Y estamos comprometidos, ¿cierto?, en difundir toda esta cultura preventiva. Como parte de uno de los objetivos, ¿cierto?, a destacar es la promoción y difusión y capacitación, ¿ya?, y asistencia técnica en materia, ¿cierto?, de seguridad y salud en el trabajo. Un pequeño granito de arena que estamos iniciando con una serie de presentaciones y una serie de actividades, conferencias que se han dado en este ya casi primer semestre del 2021, donde se ha favorecido bastante la difusión de estos temas, no solamente la parte física, la del accidente, la de la seguridad ocupacional que estamos viendo nosotros en la presentación de hoy, sino que si recordamos la semana pasada también estamos viendo la parte emocional, la parte afectiva, cómo nos afecta a los bomberos estos temas, ¿cierto?, de la respuesta a emergencia. En nuestro país tenemos una superintendencia, ¿ya?, que es la Suceso, ¿ya?, Superintendencia de Seguridad Social, que ve también y refleja ciertas estadísticas. Hoy día con estadísticas podemos implantar una serie de acciones, estrategias y medidas importantes para ir reduciendo, ¿cierto?, estas problemáticas de salud ocupacional. Si ustedes ven en el gráfico, ¿cierto?, que tenemos a la derecha de la presentación, tenemos que en el 2015 en nuestro país, acá en Chile, ¿ya?, había una alta cantidad de problemas, ¿cierto?, en este caso musculoesqueléticos, que se han ido reduciendo a través del tiempo. Pero si se fijan, todavía no teníamos la pandemia dentro de esta gráfica, ya que esta es una actividad que se hizo en el mes de abril del 2021 por la superintendencia, ha ido aumentando, ¿cierto?, las problemáticas de salud mental. ¿Ya? Y eso es importante y la academia, ¿cierto?, a través de la actividad que se hizo la semana pasada, ¿cierto?, también atacó los temas, ¿cierto?, cómo enfrentamos estos temas emocionales en el día a día de las emergencias. ¿Qué es lo que queremos evitar y que se mencionaba anteriormente, ¿cierto?, lo que es una enfermedad profesional? Y desde el punto de vista de la enfermedad profesional, la legislación chilena, ¿cierto?, a través de la ley, ¿ya?, 16744, establece, ¿ya?, como vemos ahí en resumen, al lado izquierdo abajo de la presentación, esa enfermedad profesional a causa de una manera directa o por el ejercicio de la profesión o el trabajo que se realiza, ¿cierto?, una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Aquí, si ustedes se fijan, no se habla de que sea remunerado o no remunerado, sino que te habla de una profesión o un trabajo. Y lo que nosotros realizamos, ¿cierto?, en la respuesta a emergencias son una serie de tareas, ¿cierto?, y trabajos para poder ayudar a la comunidad. Si miramos de punto de vista, ¿cierto?, internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la Organización Mundial de la Salud también han definido lo que es salud ocupacional, ¿ya? Y esta definición la podemos, ¿cierto?, leer como la promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones mediante la prevención, ¿cierto?, de las desviaciones de salud, control de riesgos y la adaptación del trabajo a la gente y la gente a sus puestos de trabajo. Entonces aquí se destaca bastante, ¿cierto?, las acciones preventivas, ¿cierto?, para poder corregir esas desviaciones de salud ocupacional. Y a eso es lo que nosotros, teniendo la información, teniendo la estadística, como lo mencionaba Francisco, ya de otros países que llevan con más detalle el seguimiento de lo que está pasando con sus bomberos, nos ayuda, ¿cierto?, a poder reflejar qué nos podría ocurrir en un mediano o largo plazo en relación a la exposición, los nuevos materiales de construcción, los nuevos productos químicos, ¿cierto?, que se están utilizando en diferentes operaciones, ¿cierto?, en este caso de empresas en nuestro país. La Organización Panamericana de la Salud, ¿ya?, dentro de su estadística, ha definido que la exposición a condiciones y entornos laborales, ¿cierto?, inseguros e insalubres, ya ha generado algunos problemas, ¿cierto?, a la salud ocupacional dentro de su seguimiento, y los problemas principales están relacionados con dolor de espalda, pérdida de la audición, enfermedades pulmonares.
¿ya? Nosotros hacemos una trazabilidad, ¿cierto?, en relación a qué actividades nuestras podrían generar, ¿cierto?, con una exposición crónica a través del tiempo, y dependiendo obviamente la cantidad de emergencia y el tiempo que se destina a responder a esa emergencia, cuáles son a lo mejor las que podríamos tener como referencia en la labor de bomberos, ¿ya? Y eso es un poco lo que utilizamos como referencia solamente en las imágenes. Pero para poder definir cuál es la exposición que tenemos nosotros, ¿ya?, para poder definir qué es lo que nos puede estar afectando, tenemos que tener la claridad de cuál es el perfil profesional de los bomberos, ¿ya? Y decíamos en un principio que no es solamente la lucha contra incendios, sino que estamos asociados a un sinnúmero de emergencias como accidentes de carretera, accidentes de ferrocarril, rescate en desnivel, espacios confinados, derrame, ¿cierto?, y fuga de sustancias peligrosas, desastres naturales, ya como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, aluviones, inundaciones, ¿ya? Y todo, ¿cierto? En este caso, la respuesta a este tipo de emergencia y catástrofe, ¿ya?, requiere la utilización, ¿cierto?, de una amplia gama de equipos, ¿ya?, y la especialización de los bomberos. Entonces, el perfil del profesional de la emergencia hoy día en nuestro país, ¿cierto?, requiere de un conocimiento, requiere de habilidades y requiere de equipos. Como parte del conocimiento, ¿cierto?, y como parte de los equipos, también tenemos que definir cuál es nuestra exposición a los temas de salud ocupacional. Algo que es algo cotidiano, ¿cierto?, para los bomberos en todas partes del mundo, es la actuación y la respuesta, ¿cierto?, en caso de incendio de diferentes magnitudes, en donde tenemos que tener la conciencia, ¿cierto?, y tenemos la claridad todo que existe la presencia del monóxido de carbono, ¿ya? Pero también es importante considerar que puede ser mortal, ¿cierto?, después de algunos minutos de exposición sin los equipos de protección personal, ¿ya? Los niveles, en este caso el monóxido de carbono, pueden estar elevados tras la extinción del incendio, ¿ya? Y eso ha sido una difusión que hace un tiempo atrás que se lleva, y algunos cuerpos bomberos, ¿cierto?, establecen como parte de sus normas de seguridad que todo el proceso de remoción de escombros tiene que utilizarse equipos de respiración, ¿ya? En esta etapa de remoción de escombros, en algunos casos disminuye la percepción del riesgo inmediato, ¿ya? La percepción de qué es lo que me puede estar afectando, ¿ya? ¿Cuál es la percepción inmediata que tenemos nosotros? Si yo me golpeo, me duele. Ya tengo una acción y una reacción inmediata del organismo, ¿cierto?, que refleja un dolor. La presencia de un cancerígeno, como decía Francisco, ¿cierto?, y la acumulación a través del tiempo, ¿ya? Eso puede ir acumulándose sin darme cuenta y sin la utilización de los equipos de protección adecuados. Por eso no tenemos que disminuir, en este caso, la percepción del riesgo, ¿ya?, en esta etapa. La exposición, el aumento, ¿cierto?, en este caso de exposiciones a monóxido de carbono y otros agentes, otros gases, ¿cierto?, que van a estar presentes en un incendio, también podrían provocar, ¿ya?, un concepto bien genérico, sobre todo en relación a la salud personal, ¿cierto?, enfermedades preexistentes o enfermedades comunes que nosotros padecemos como personas, ¿ya?, que podría generar una exacerbación, ¿cierto?, o el aumento, ¿ya?, por una duración limitada, ¿cierto?, de la gravedad de un síntoma de una de las enfermedades que nosotros tenemos, que en este caso podrían ser patologías que podrían generar un ataque cardíaco, arritmias repentinas, ¿ya?, como parte del proceso de la exposición, en este caso el monóxido de carbono, que nos damos cuenta cuando estamos padeciendo esa situación. Por eso que no tenemos que perder esa percepción del riesgo. ¿Para qué comentarles, cierto, algo sabido y por las disciplinas de los diferentes cuerpos bomberos, ¿ya?, y de Latinoamérica también, la variada exposición a sustancias químicas producto de emergencias, ¿cierto?, con fugas y derrames. Ahora, en relación a la respuesta a este tipo de eventos, Bombero constituye un recurso indispensable en caso de emergencia con riesgos químicos. En algunos países existen registros específicos, ¿cierto?, para este tipo de situaciones, ¿ya? Y algunos estudios, ¿cierto?, de exposición a peligro y adopción de medidas preventivas y las posibles consecuencias a la salud de los trabajadores en emergencia han hecho, ¿cierto?, la necesidad de establecer medidas. Dentro de lo que nosotros hemos tenido como experiencia, ¿cierto?, hace algunos años atrás, un par de décadas atrás, hubo una gran rotura, ¿cierto?, de un oleoducto, ¿ya?, en donde hubo una
salida, ¿cierto?, de gasolina con plomo, más de 200.000 litros al medio ambiente, y dentro del proceso, una vez pasada la emergencia, dentro del proceso de recuperación, dentro del proceso de reparación del ducto, Bomberos preventivamente tuvo que estar aproximadamente una semana ahí en resguardo, y eso generó también la necesidad de hacer exámenes de seguimiento ocupacional por la exposición al plomo. Entonces, son situaciones que en caso en puntual muchas veces se generan acciones preventivas importantes. Las enfermedades infecciosas en relación, ¿cierto?, a lo que es en contacto con sobrevivientes de accidentes, de catástrofe, ya sea por infecciones por heridas, por transmisión de gotitas, hoy día muy común a través de, en este caso, el COVID-19, que nosotros tenemos claro, ¿cierto?, las medidas de precaución. Algunas enfermedades, ¿cierto?, gastrointestinales que se pueden generar a través de el contacto con superficies contaminadas, ya que podemos tener hepatitis, etcétera, etcétera, dentro de lo que podemos encontrar. Cuando ya tenemos un evento natural, ¿cierto?, catastrófico, ya inundaciones, por mencionar algunas, ya se generan en estas aguas estancadas, ¿cierto?, se genera una serie de acumulación de bacterias, de virus, de microorganismos, ya que pueden generar enfermedades infecciosas transmitidas, en este caso, por estas aguas. Entonces, a lo mejor bomberos tienen que intervenir para poder hacer una búsqueda o poder hacer un rescate. Podemos tener que, ¿cierto?, a nivel mundial, se han reportado, ¿cierto?, enfermedades como cólera, fiebre tifoidea, infecciones por Escherichia coli, ¿ya?, por mencionar algunas, ¿cierto?, de exposición. Algo que en cierta época, ¿cierto?, hemos tenido bastante actividad volcánica, ¿ya? Los bomberos también estamos en esas acciones, ¿ya?, para procurar, en este caso, la evacuación, y estamos insertos dentro de esa respuesta. Nos desplegamos, ¿cierto?, en estas catástrofes de características naturales, que pueden estar, ¿cierto?, más expuestos a riesgo de sufrir problemas respiratorios y asmáticos, ya en relación a las erupciones volcánicas, liberación de grandes cantidades de gas y ceniza, ¿ya?, y los efectos secundarios que también generan los incendios, ¿cierto?, de la vegetación, deslizamiento de tierra, ¿cierto?, por mencionar algunos. Como parte de los factores, ¿cierto?, importante destacar, la ceniza, gas, humo, polvo, causan irritaciones oculares, pulmonares, y en los casos más graves, ¿cierto?, pueden provocar cierto nivel de asfixia. Y eso es importante, ¿cierto?, siempre considerarlo en nuestra respuesta a este tipo de catástrofes. Dentro de las operaciones de irrupción, supresión, ¿cierto?, que normalmente los equipos usan, ya especializados y muy entrenados en este tipo de disciplina, ellos también se exponen a una serie de situaciones dentro de las actividades y los equipos que utilizan para poder acceder a las personas que están atrapadas, ¿cierto?, en las edificaciones derrumbadas. ¿Ya? Nos podemos encontrar, ¿cierto?, con la generación de grandes concentraciones de polvo, ruido, vibraciones, atmósferas irrespirables debido a concentraciones, en algunos casos, de materiales peligrosos, fuga de gas, falta o exceso de oxígeno, elementos estructurales en movimiento y suspensión que podrían generar un accidente, por otro lado, piezas y equipos en movimiento, ¿cierto?, que en este caso son parte de la respuesta a este tipo de emergencia. Una vez que accedemos a la víctima, ¿cierto?, tenemos en algunos casos algunas problemáticas de extracción de víctimas del lugar por el esfuerzo que hay que hacer para poder sacarlo en lugares, ¿cierto?, confinados. ¿Ya? Manipulación manual, en este caso, de las personas que han sido atrapadas para poder sacarla al exterior. En algunos casos también uso de maquinaria pesada para poder acceder, hacer las aperturas y poder llegar, ¿cierto?, a las personas que están en la edificación, ¿ya? Y dentro de los riesgos identificados, y que algunos mencionaba, ¿cierto?, también Marcelo, están las lesiones musculoesqueléticas, los peligros biológicos, la contaminación e infección, agresión también, una condición psicosocial, ¿cierto?, presente en los lugares, ¿ya? Exposición prolongada o repentina a situaciones traumáticas, estrés postraumático, ¿cierto?, temas que se habían conversado en la sesión de la semana pasada. La utilización de equipos, ¿ya? Hoy día tenemos una tecnología de equipos importante, ¿ya?, que tienen diferentes dimensiones, diferentes pesos, y esa manipulación también
¿ya? O una mala manipulación, también nos podría provocar algunas lesiones musculoesqueléticas y dejar, ¿cierto?, un integrante importante del equipo fuera de operación, y no es la idea, ¿ya? Aquí necesitamos muchas manos. Y aquí aparece, ¿cierto?, las medidas para algunas prevención, ¿cierto?, de este tipo de acciones, como tener claros los procedimientos de manipulación manual, las operaciones de elevación de equipo, ¿cierto?, zonas logísticas y avanzadas de depósito de equipo, ¿ya?, bien organizados, bien ubicados, ¿cierto? Consideración también en relación a los dispositivos de elevación mecánica para equipos que son de mayor peso, ¿ya?, que deben ser considerados o planificados dentro de nuestro cuerpo bombero. Y como mencionaba al principio, la importancia de la rotación del personal, ¿cierto? Esa rotación para reducir la fatiga y para reducir también, en este caso, la exposición a una lesión musculoesquelética. Dentro del enfoque de la gestión de los peligros y los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, la gestión específica de la seguridad y salud, ¿cierto?, durante esta crisis sanitaria, que la tenemos aquí, que nos ha acompañado ya más de un año, ya deben cumplirse ciertos requisitos fundamentales, como algo que todo cuerpo bombero, ¿cierto?, ha ido estandarizando con el tiempo, ya que es la selección del personal, ¿cierto?, adecuado con las calificaciones y competencias para el trabajo. Hay una malla, ¿cierto?, definida académica para eso. La capacitación de los profesionales, ¿cierto?, en materia de evaluación de riesgo, algo que estamos integrando hoy día como una herramienta más junto al oficial de seguridad para que esta herramienta sea efectiva tanto en el lugar de la emergencia como en la planificación, ¿cierto?, de todas las acciones protectoras del cuerpo bombero. La evaluación de la gestión de riesgo, ¿cierto?, durante el despliegue de las operaciones, la vigilancia de la salud, ¿ya?, el componente del control de los efectos adversos en el despliegue, ¿cierto?, a la salud física, mental, ¿ya?, y social de los trabajadores, ¿ya? Eso es importante. Caso de ejemplo, ¿cierto?, dentro de los grandes incendios que han ocurrido en la quinta región, Bombero le tocó, ¿cierto?, trabajar en un sector donde estaba su casa y que había sido quemada, ¿cierto?, producto del incendio que arrasó gran cantidad de cerros de Valparaíso. Entonces hay una exposición ahí emocional importante que también se trabajó la semana pasada. Dentro de lo que es la estructura y como recomendaciones generales, ¿cierto?, cuando yo quiero implementar un sistema, ¿cierto?, de lo más práctico, ¿cierto?, de lo más sencillo a lo más complejo, ¿ya? Aquí nadie les dice que tiene que un gran monstruo de sistema de gestión, sino que tenemos que partir por actividades básicas, actividades que nos ayuden y que sean alcanzables a desarrollar. ¿Ya? La gestión de seguridad y salud de los trabajadores, ¿cierto?, de servicios de emergencia, debe llevarse a cabo mediante un sistema de gestión. Y un sistema de gestión, tal como aparece en las siglas, ¿cierto?, en la imagen del lado derecho, es un proceso lógico, ¿cierto?, como el ciclo PHBA, que en algunos casos a lo mejor lo han escuchado, que es planificar, ¿cierto?, lo que se va a realizar, hacer, ¿cierto?, las actividades planificadas, verificar, ¿cierto?, qué eficacia, qué eficiencia ha tenido las actividades, ¿cierto?, desarrolladas, y actuar sobre las correcciones que son necesarias. Esa sería como la primera etapa, ¿cierto?, en el proceso lógico. Luego viene la gestión de administración, ¿cierto?, los peligros y los riesgos en el control de la gestión. Luego viene la S de la seguridad en las condiciones, ¿cierto?, y la mitigación de los accidentes. La salud y bienestar, ¿cierto?, para evitar el ausentismo en una fuerza de tarea, ¿cierto?, en un equipo de trabajo, en una intervención que tiene muchos más días, ¿cierto?, en un lugar determinado. Y un entorno laboral, en este caso dice seguro, o un entorno de la operación lo más seguro que yo puedo disponer de acuerdo, ¿cierto?, a las medidas y estrategias que establezca el mando. Ahora, hay un ciclo de mejora, ¿ya?, continua de los sistemas de gestión. Una vez que yo implemento estos sistemas de gestión, yo voy estableciendo también una política que es el compromiso, la participación de todos, desde la alta dirección del cuerpo bombero, ¿cierto?, hacia todos los integrantes de ese cuerpo bombero, ya como parte de esa política. Dentro de la organización, las responsabilidades son fundamentales. ¿Quiénes tienen las responsabilidades, ¿cierto?, operacionales, responsabilidades también presupuestarias para que esto funcione y que se implementen las necesidades que se establezcan? La planificación, ¿ya?, de la elaboración de este sistema. La evaluación, cómo va, qué necesidades tiene, qué fortalezas, qué debilidades se han detectado,
y las medidas para realizar las mejoras. Si nosotros este ciclo lo mantenemos de forma constante, vamos a poder ir avanzando. Diferentes realidades, es cierto que he tomado dos focos de atención importantes que podemos tomar como referenciales. ¿Ya? La primera habla con respecto, ¿cierto?, a un reportaje, revista digital, ¿cierto?, por experiencia del año 2007, en la edición número 38, que dice que cuando el oficio consiste en jugarse la vida, ¿ya?, condiciones del trabajo de los bomberos profesionales. Y aquí nos indica, ¿cierto?, que el trabajo de los bomberos profesionales, ¿cierto?, enfrentan principales riesgos que están expuestos. ¿Ya? Algunos de ellos, la carga musculoesquelética, ruido, estrés, exposición a agentes biológicos, por mencionar algunos que ya habíamos visto desde el punto de vista de seguridad laboral. ¿Ya? Y ese es el cruce de información que hacemos nosotros con respecto a estos temas. Siguiendo con la imagen que está a la derecha, tenemos enfermedades vasculares y de cáncer, alteraciones musculoesqueléticas, salud mental, alteraciones respiratorias, envejecimiento y jubilación, y otras, ¿cierto?, de referencia que aparecen en este estudio. Independiente del país, como bomberos estamos expuestos a diferentes situaciones de acuerdo a las realidades, ¿cierto?, tanto de emergencia como de catástrofe, dependiendo de la ubicación geográfica de cada país, ¿ya?, y de nuestra región, pero estamos todos enfrentando de diferentes formas, ¿cierto?, este tipo de exposición, ¿cierto?, al riesgo. Una experiencia y un comentario que aparece en la revista que encontré interesante, que dice Marcelino Sierra, un voluntario veterano de Madrid, ¿ya?, indicaba que pueden hacerse muchas cosas más de las que se hacen actualmente al 2007. ¿Ya? Y es necesario, ¿cierto?, un reconocimiento a las enfermedades profesionales, lo que estamos haciendo hoy día, reconocer esas enfermedades profesionales. ¿Ya? Inversión en los equipamientos, ¿ya?, y en este caso la formación continua de los bomberos que sepan qué riesgos enfrentan. Eso es parte, digamos, de lo que nosotros en este caso estamos haciendo hoy día. Afortunadamente, luego de esta observación que fue publicada en el 2007, en el 2010 ya se enfoca, ¿cierto?, la salud laboral, de acuerdo, ¿cierto?, a lo publicado por la página seguridadlaboral.es. Indica que a partir del 2010 es integrado, ¿cierto?, bomberos en lo que es la prevención de riesgos laborales, con las acciones, con las medidas en España, ¿ya?, asegurando así la continuidad de la operación en condiciones de catástrofe, ¿cierto?, para, en este caso, el apoyo a la comunidad. Dentro de ese programa, y como tomando ideas referenciales, ¿cierto?, la identificación, en este caso, del cuerpo bombero como empresa, las actividades que realiza ese cuerpo bombero, rescate, incendio, materiales peligrosos, y de ahí viene la subdivisión internamente, ¿cierto?, qué tipo de rescate, qué tipo de incendio atiende, la estructura organizativa, ¿cierto?, en este caso del cuerpo bombero, ¿ya?, con roles y funciones definidas en los temas de seguridad, la organización, ¿cierto?, en este caso los distintos procesos técnicos y la práctica de los procedimientos en relación a la prevención de riesgos. ¿Ya? Los procedimientos operativos estándar, ¿cierto?, que se está haciendo bastante difusión en la implementación, cómo estar bien preparado, considerado todo en este caso las medidas. La organización de prevención de riesgo, ¿cómo está estructurada? Tiene definido un oficial de seguridad para actuar, ¿cierto?, en las emergencias. La política, ¿cuál es el compromiso, ¿cierto?, de la autoridad, la máxima autoridad de ese cuerpo bombero en relación, ¿cierto?, a los objetivos y las metas en materia preventiva, ¿ya? Que estamos agregando, ¿cierto?, con respecto también a la respuesta a emergencia. Las cosas que hay que evaluar o enfrentar, ¿cierto?, en relación a las actividades, ¿cierto?, preventivas. Las instalaciones que tiene el cuerpo bombero, los vehículos, ¿ya?, en este caso mantenciones, etcétera, etcétera. Los equipos de protección personal, sobre las herramientas, sobre el puesto de trabajo, la actividad que desarrollamos, la prestación, ¿cierto?, de servicios de respuesta a incendios, rescate, trabajo en altura, espacios confinados, inundaciones, desastres naturales, por mencionar algunos. Ese es un poco un extracto, ¿cierto?, de cómo fue evolucionando y se fue estructurando, en este caso, en España, ¿ya?, como referencia. De lo más cercano que tenemos acá y que utilizamos, ¿cierto?, nosotros, la normativa NFPA,
¿ya? En Estados Unidos tanto los voluntarios, ¿cierto?, como los bomberos rentados utilizan esta estructura normativa para poder organizar, ¿cierto?, en este caso desde el punto de vista también de seguridad, el funcionamiento, ¿cierto?, de bomberos. Y esto tiene un plan de manejo de riesgo, ¿ya? Y el Departamento de Bomberos debe desarrollar por escrito y adoptar un plan exhaustivo de manejo del riesgo. El plan de manejo de riesgo debe considerar todas las operaciones del Departamento de Bomberos, ¿ya? Las tareas y responsabilidades de los miembros, así como las políticas y los procedimientos. El plan para el manejo de riesgo debe incluir las metas y objetivos, ¿ya? Que eso es importante. ¿Qué meta y objetivo me voy a trazar, ¿cierto?, como cuerpo de bomberos? Dentro de lo que es el plan de manejo de riesgo debe incluir la identificación de riesgo, la evaluación de los riesgos, ¿ya?, la determinación de las prioridades, ¿cierto?, para la acción, ¿ya?, técnicas de control del riesgo, monitoreo del manejo del riesgo, ¿ya?, que son algunas herramientas básicas, sobre todo en el lugar de la respuesta a la emergencia. Elaboración de un plan, ¿cierto?, que debería comenzar con la selección de un comité, ¿ya? Hoy día también se considera, ¿cierto?, dentro de esta estructura, no solamente el oficial de seguridad de incidente, sino también el oficial de seguridad del cuerpo bombero, quien debería planificar todas estas actividades y difusión y capacitación en pos de la seguridad de los bomberos. El comité está, por lo general, ¿cierto?, formado por personal que tiene responsabilidad de supervisar las áreas susceptibles a un riesgo. El comité debería reunirse regularmente para analizar las inquietudes planteadas, en este caso en relación, ¿cierto?, a los miembros de la institución que identifican algún riesgo a lo mejor no previsto anteriormente en algún POE. Se pueden utilizar las reuniones para evaluar, determinar los objetivos organizacionales, expresar inquietudes, ¿ya?, y revisar soluciones o procesos previos en relación a cada uno de los temas. Ese plan de manejo de riesgo debería ser un documento por escrito adoptado por el Departamento de Bomberos y distribuido a los miembros con responsabilidad descrita en dicho plan, ¿cierto?, en esa primera instancia. El plan de manejo de riesgo debería aplicarse a todos los aspectos de las operaciones y las actividades del Departamento de Bomberos, incluyendo las operaciones de emergencia, y todas, ¿cierto?, las organizaciones deberían estar informadas con respecto a ese plan. Dentro de lo que tenía contemplado para hoy día y en esta etapa final de la presentación, ya quiero que cada uno haga su evaluación y mire dentro de su organización y vea qué puede mejorar, ¿ya? Ese es parte del objetivo, qué podemos mejorar. Entonces tenemos una autoevaluación y aquí yo voy a ir indicando ciertos puntos y ustedes dicen, sí, lo tenemos implementado o lo podríamos implementar, ¿ok? Entonces, el primero dice, el Departamento de Bomberos deberá adoptar una política de seguridad y salud. En segundo lugar, dice, el Departamento de Bomberos debe elaborar y mantener un programa de capacitación, educación y desarrollo profesional con el objetivo de prevenir muertes, lesiones y enfermedades ocupacionales. En tercer lugar, todos los miembros que participan en el combate a incendios estructurales deben cumplir con los requisitos de la NFPA 1001, que es base, digamos, de la estructura de la malla curricular que tiene la Academia Nacional de Bomberos acá en Chile. En cuarto lugar, dice, todos los conductores, operadores, ¿ya?, en este caso de carros bomba, ¿ya?, deben cumplir con los requisitos, en este caso, de una normativa referencial, ¿cierto?, para la calificación profesional de los conductores y operadores de vehículos de bomberos. En quinto lugar, dice, el Departamento de Bomberos debe considerar como asunto de precaución primaria de la seguridad y salud en la especificación, el diseño, construcción, adquisición, operación, mantenimiento, inspección y reparación de todos los vehículos del Departamento de Bomberos, ¿ya? Y la referencia dice que la inspección debería ser de estos vehículos, ¿cierto?, los carros bomba, a lo menos semanalmente o dentro de las 24 horas de haber sido utilizado o reparado. El Departamento de Bomberos debe brindarle a cada miembro ropa y equipo de protección que estén diseñados para la protección contra riesgos a los que posiblemente se encuentre expuesto, ¿ya?, en las tareas que se espera sean desempeñadas por este.
El siguiente punto dice todos los equipos, todos los aparatos de respiración, ¿cierto? Y dispositivos de seguridad paz deben cumplir con los requerimientos que en este caso se compran, deben contar con una certificación de cumplimiento. Para pasar las operaciones de emergencia y otras situaciones que planteen riesgos similares, ¿ya?, incluidos sin carácter restrictivo, los ejercicios de capacitación deben llevarse a cabo también de manera que se reconozcan los riesgos y se eviten los accidentes y las lesiones. El comandante de incidente debe integrar el manejo del riesgo en las funciones habituales del comando de incidente. Dentro de lo que son los candidatos, ¿cierto?, en este caso bomberos, deben someterse previamente, antes de entrar en servicio, a una evaluación médica, ¿cierto?, para calificarlos en esta tarea. Si se detecta una enfermedad común, que pueda tener un tratamiento, ¿cierto? Pero detectar eso, porque a veces en la salud preventiva individual no nos hacemos exámenes preventivos anuales. En el siguiente punto, el Departamento de Bomberos debe elaborar los requisitos del desempeño físico para los candidatos y miembros que participen en las operaciones de emergencia. El Departamento de Bomberos debe establecer y suministrar un programa de salud y aptitud física que le permita a los miembros desarrollar y mantener un nivel de aptitud para llevar a cabo sus funciones asignadas en forma segura. Hay un programa, ¿cierto?, de salud física que se ha hecho bastante difusión dentro, ¿cierto?, de nuestra institución. Y para terminar, finalmente, después de esta autoevaluación, reflexión, como queramos llamarle, en donde ustedes hayan tenido la oportunidad de visualizar al interior de la organización qué cosas tenemos bien y qué cosas tenemos que mejorar o podíamos implementar, podemos decir que el riesgo para los miembros del Cuerpo de Bomberos es el factor más importante a considerar en los incidentes, para así determinar, fíjense bien acá, las estrategias que se utilizará en cada situación. Y no nos pille, ¿cierto?, no nos pille de improviso un cambio en la evolución negativa de la emergencia sin la preparación adecuada para poder enfrentarla desde el punto de vista de la salud y la seguridad ocupacional. Eso es lo que teníamos, en este caso tenía preparado para ustedes, ¿cierto?, una difusión en relación a que existen herramientas hoy día para poder enfrentar este tipo de situación. Eso sería la presentación. Bien, mucha exposición. Ya estamos por cerrar la actividad del día de hoy. Parto por agradecer a los 3 expositores del día de hoy: Marcelo Quijada, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el doctor Francisco Pérez, del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, y Marcelo González, del Cuerpo de Bomberos de Quilpué. Muchas gracias a los 3 por su excelente presentación, por su participación y también por haber respondido al llamado de la Academia Nacional de Bomberos de Chile para realizar este webinar. Con esto, ya lo decíamos, llegamos al final de esta actividad. Queremos agradecer a todos los bomberos y bomberas conectados y a todos quienes siguieron esta transmisión a través del Facebook Live y la señal online de Bomberos de Chile. Agradecemos todos los saludos y todos los comentarios en la plataforma de Facebook. Les deseamos a todos muy buenas noches y muchas gracias por haber participado en esta actividad.